Bienvenidos amigos, una vez más a este tu canal. ¡Wow, Capricornio! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Capricornio? Siete de copas hablando por acá. Dinero, Capricornio. Creo que estás necesitando dinero, necesitado de dinero, Capricornio. Bueno, si te soy sincero, creo que todos estamos así en estos tiempos tan difíciles donde todo está tan costoso. La vida está muy cara en estos tiempos, Capricornio. Es la carta que nos aparece por acá para ti en este momento, ¿no? Voy con la lectura de tu signo para este año 2023. Vamos a ver qué te recomiendan las cartas que deberías hacer, ¿no? Que te sugieren. Recuerda que esto es un método de orientación, ¿vale? Pero realmente quien tiene la última palabra eres tú. Tú eres dueño de tus actos y las decisiones que tomes en tu vida deben ser por tu propia voluntad. Así que bueno, vamos a ver, Capricornio, cómo se ve el panorama en este año 2023. Veamos. Capricornio, bueno, fíjate, 5 de espadas, wow, la carta de la muerte. Y por acá el 10 de oro. Ok, mira, esto está interesante, Capricornio. Listen to me, pay attention. Mira, Capricornio, la carta acá nos está indicando de que este año vas a tener, este año 2023, sobre todo en el primer y el segundo trimestre, vas a tener abundancia, vas a tener prosperidad o vas a tener la manera de generar dinero que de repente en este año 2022 no has podido generar o no has podido tener. Fíjate que hay algunos Capricornios que han pasado una situación eh, económica bastante, digamos que mala, ¿no? Porque si noto por acá que el dinero, siento que el dinero se te ha convertido este año en agua y sal, o aceite y vinagre. Bueno, no sé cómo es el dicho, pero el hecho es que se te desaparece desaparece, perdón, el dinero, ¿no? Como que cobras el día de hoy, ya mañana ya haces los pagos correspondientes y dentro de 3 días ya no tienes nada. Y dices, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo? No, no lo entiendo, ¿no? Fíjate que de alguna manera también siento que hay algunos Capricornios, pocos, pero hay algunos Capricornios que les ha ido muy bien, o sea, que han generado más dinero de lo habitual en este año, ¿no? Pero también siento que te encuentras con ese sentimiento de, hey, ¿dónde está el dinero? ¿Qué pasó, no? Que llega un momento, se acaba el año y dices, oye, no tengo nada, o sea, no tengo nada, he generado dinero, he hecho cosas, pero ¿dónde está el money money? Fíjate, la carta de la muerte, para que no te quedes con esta intriga, te lo voy a decir así, ¿no? La carta de la muerte nos está indicando un nuevo cambio, nos está indicando un nuevo cambio, si se da cuenta. Bueno, he querido hacer esta lectura con estas cartas, son unas cartas que tienen conmigo muchísimos años, unas cartas muy especiales para mí, y si te das cuenta, la muerte se va a un caballo blanco, indicándonos que se va a un nuevo sitio, ¿no? Que, como que empieza una nueva situación en tu vida. Fíjate, situación que te va a traer un admirador, te va a traer una persona que te quiera ayudar, te va a traer alguien, pero ya observarla por allí porque me quiero enfocar más en lo que es la parte de la economía, que es lo primero que nos está mostrando el tarot. 7 de bastos, 2 de copas, wow, wow, fíjate que será un año Capricornio donde mucha gente va a necesitar de ti y vas a decir, oye Jorge, no me agrada que la gente vaya a necesitar de mí. ¿Por qué? Porque sí es verdad que este año 2022 ha golpeado a muchas personas de este signo. Hay gente que te ha engañado, gente que te ha estafado, Capricornio, hay gente que te ha mentido, hay gente que durante este año 2022 se ha aprovechado de ti. Y fíjate que siento mucha energía en lo que es el plano sentimental, o sea, como parejas que se han aprovechado de ti en muchos aspectos, ¿vale? Parejas es la energía que más siento, pero siento que hay amistades que se han terminado. De repente, a lo mejor nunca fueron amistades, sino personas interesadas que estuviste en tu vida. Dando gracias a Dios de que ya en este año 2023 no van a estar y que tus cosas van a ir de una mejor manera. Eso sin duda alguna.
pero el 2 de copas nos está hablando de unión. El 2 de copas nos está hablando para aquellos Capricornios que vienen atravesando una situación bastante complicada, situación donde de repente, mira, situación bastante complicada. Noches sin dormir, fíjate, noches sin dormir, preocupación por familiares, preocupación por personas cercanas a ti, personas queridas. Me deja sorprendido, ¿eh? Me deja sorprendido porque este sentimiento, ese cariño que tú tienes hacia estos seres queridos, como que no ha sido retribuido, ¿no? Creo que no se ven muy bien las cartas. Vamos a colocarlas acá. Aquí se ve, no había visto la cámara, creo que aquí la vas a ver un poco mejor, sí. Estas personas a las cuales has ayudado como que no te han sabido, no, yo no voy a decir pagar, ¿no? Porque pagar significaría una palabra como muy fuerte, no sé, pero siento que hay gente que no te no te ha correspondido en esos actos de buena fe, de buena voluntad que tú has tenido hacia ellos, ¿no? Personas que de repente cuando tú has necesitado algo de ellos, esas personas te han dado la espalda. Ay, no, no puedo, ahora no puedo, no tengo. X, Y o Z, ¿no? Entonces creo que hay muchos Capricornios que se van a sentir identificados mucho con esta parte. Bueno, pero eso vamos a dejarlo acá en el año 2022. Fíjate, Rey de Oros, Sol, el inicio de algo nuevo, la fuerza, has aguantado como un guerrero, has aguantado como una guerrera. Me encanta que estas cartas, mira, creo que te las voy a, no sé si pueda moverlas un poco para que las. No, creo que no se puede mover más. Para que las veas. Estas cartas están maravillosas y esto ya me está dando a mí a demostrar que vas a triunfar en este año 2023. ¿Qué es este año 2023? Este año 2023 es tu año, Capricornio. Está decretado que tienes un año, te tendrás un año lleno de éxito, de prosperidad y sobre todo de mucho, mucho amor. Mucho amor porque no quiero tocar esa parte todavía, pero ya las cartas me están manifestando algo. Almas o llamas gemelas. Encuentro en este año 2023 de almas o llamas gemelas. Encuentro, mira, es que más claro imposible. Reencuentros o vas a conocer a tu alma o llama gemela. Esta persona, oye Jorge, ¿cómo la puedo reconocer? Esa persona que cuando le ves, cuando hablas con esa persona, es como que sientes una conexión demasiado especial, como que sientes algo que nunca de repente has sentido como por nadie, ¿no? Es algo como muy especial. Es que cuando estás hablando con esa persona es como que todo fluye, ¿no? Como que te entiende, como que es una conexión muy especial. Yo sé que hay muchas personas que van a estar viendo este video que se van a sentir identificados con esto. O sea, me gustaría por favor de que ustedes escriban en la parte de abajo en los comentarios para que las demás personas puedan identificar cuándo llega esa llama gemela. ¿Sabes? Me gustaría muchísimo que me lo escriban en la parte de abajo. ¿Qué característica tiene esta persona o cómo la podemos identificar? Bueno, aquí te voy a decir algo, Capricornio. Este año, Capricornio, por favor, no quiero que estés buscando culpables. Sí, este año no quiero que estés buscando culpables. Capricornio, este año quiero que estés centrado en ti, en tu propósito divino, en tu trabajo, en lo que tú necesites hacer, en lo que tú necesites o en lo que tú deseas para este próximo año. No es que me pasó esto algo malo, es que me pasó porque fulanito tal, o no, no. Mire, en esta vida cuando hacemos cosas malas, o bueno, no necesariamente las hacemos a lo mejor conscientemente, ¿no? Sino que no nos salen las cosas bien, no busquemos culpables. No nos va a aliviar de repente de la responsabilidad que podamos estar teniendo, ¿no? Entonces, fíjate, Capricornio, que no quiero que este año 2023 estés sintiendo que porque hayas hecho algo malo, porque no hayas hecho algo correcto, te estén pasando las cosas, o porque de repente
terceras personas o situaciones se han involucrado. No, la felicidad depende única y exclusivamente de ti, Capricornio. Y por esta lectura, por estas cartas que yo estoy viendo acá, ya estoy totalmente seguro y tranquilo porque sé que este año será un año excelente para Capricornio en lo que es la parte de trabajo, en lo que es la parte de sentimiento. Ya voy a mandar por acá un chute de buena vibra y vamos a cargar para que todo esto se dé con éxito total. Sí, señor Capricornio, este será tu año y está decretado y el arcángel Miguel así te lo está indicando, te van a poner las cosas, te van a poner las cosas allí en el camino. Oye, no te la vas a escribir en una pizarra, pero sí te van a presentar situaciones, te van a presentar personas que te van a dar una ayuda espiritual, te van a dar una ayuda divina para que tus cosas marchen de la mejor manera, Capricornio. Capricornio, este año vas a poder. Este año va a ser muy bueno para ti en lo que es la parte de la economía. Vas a poder comprar eso, vas a poder invertir en eso, vas a poder iniciar. Vas a mover dinero. Si el dinero antes se te convertía en agua y sal, ahora no. Ahora vas a ver, ahora vas a tener para poder ahorrar, para poder salir de deudas que te han traído con agobio durante este 2022, para de repente salir de situaciones en las que te metiste inconscientemente o en las que terceras personas te metieron. Deudas en las que de repente tenías un amor tú por estar entregada o entregado a esa persona, te metiste en una deuda, esa persona te dejó, te quedaste tú con la deuda, etcétera, etcétera. Prestaste un dinero, no te lo han querido devolver. Bueno, que sepa que este año todas estas cosas van a cambiar, que sepa que este año viene la prosperidad en lo que es la parte de la economía y esto te lo juro que me gusta mucho, porque el dinero no lo es todo en esta vida, pero sí que es importante. Vemos por acá una persona que te piensa, vemos por acá una persona que quiere un retorno, veo a alguien que está esperando que empiece este nuevo año como para buscarle el pretexto. De repente a lo mejor el 24, el 31 se comunica un mensaje como que, hey, feliz Navidad, ¿no? Pero siento que hay alguien que está buscando como el pretexto para llegar nuevamente a tu vida y de que le abras las puertas de tu corazón nuevamente. ¿Por qué digo nuevamente? Porque estas cartas nos están hablando, estas cartas nos están hablando de alguien que ya conoces, de alguien que fue especial en tu vida y que de repente pues no estaban vibrando en el mismo momento, en la misma situación y se separaron, pero ahora esa energía o esta persona quiere tener algo contigo. Este año 2023 trae novedades, que lo sepas. Ajá, para las personas que están pensando, para las personas que tienen una preocupación, personas que están terriblemente preocupadas por un juicio, quítate esa preocupación de encima, amiga, amigo, quítese esa preocupación de encima porque nos llega la carta del juicio y la carta de la justicia indicándonos que vas a salir victoriosa, vas a salir victorioso. Todo saldrá a favor tuyo. Estamos hablando mes de febrero, mes de junio, mes de octubre, mes de marzo. En situaciones de juicio, situaciones donde está involucrada la justicia, pero situaciones en las cuales vas a salir triunfante, vas a salir victoriosa, victorioso, y esto me sigue agradando, Capricornio, un año muy bueno para ti. Caballo de copa. ¡Ah! Aquí está. Aquí está, ahí te digo yo, aquel o aquella que te montó los cuernos, que te mantuvo durante un tiempo en un triángulo amoroso, o sea, tú vivías y soñabas y morías y dejabas todo por esa persona y esa persona tenía a alguien más. Bueno, déjame decirte que esa persona como que te piensa, como que quiere regresar a ti, como que de alguna manera quiere que le perdones. Iba a hacer la expresión aquí, pero no quiero que el video quede feo. Mándalo a freír espárrago. Esa persona que te fue infiel, esa persona que te engañó durante mucho tiempo, que tú no sabías que tú le planchabas la ropa, que tú, bueno, ya sabes. Y esa se iba con otra persona, con otro hombre, con otra mujer. Y llega ahora arrepentido. No, papacito, no, mamacito. Usted perdió la oportunidad. Aquí en esta relación no perdí yo. Tú no pierdes, Capricornio, has perdido la otra persona.
Y los tiempos de Dios son tan perfectos, y Dios es todopoderoso, ángeles y arcángeles que te lo van a poner en el camino. Te vas a dar el gusto de decir, ya no quiero nada contigo, estuve muy enamorada, estuve muy enamorado, pero ya no quiero más. Me engañaste, quédate con la persona con la que me engañaste, o búscate a alguien, quédate solo. Así que no quiero, Capricornio, que le des oportunidad a una persona que te ha mentido durante mucho tiempo, ¿no? No, es que, mira, no me vas a decir, Capricornio, no, Jorge, es que se han sido puras iglesias, yo soy la catedral. No, amiga mía, amigo mío, no coma cuento. En mi país, Venezuela, dicen, cochino que nace comiendo caca, ni que le mochen la trompa. Así que ahí te lo dejo para que lo analices, ¿no? ¿Cuántas veces no te dijo, perdóname, no lo voy a volver a hacer? Y paga lo mismo. ¿Le volviste a perdonar? Lo volví a hacer. Pero bueno, para aquellos Capricornios, oye, no, ¿qué pasa con nosotros? Que yo no tengo personita especial, no hay nadie. Fíjate que el mes de febrero será un mes muy bueno para ti. Mes de febrero y mes de agosto serán unos meses excelentes. Te voy a dar también el color rojo. No sé por qué mis guías espirituales me están indicando de que te diga que uses color rojo, que será el color con el que vas a tener abundancia, con el que si vas a hacer un negocio, ponte algo de color rojo o lleva algo de color rojo encima. Si vas a buscar trabajo, ponte algo de color rojo o lleva algo de color rojo encima. El número 21 también, el número 21 será el número de la buena suerte para ti. Número 21. Para aquellos Capricornios que no tienen un amor, mes de febrero y mes de agosto serán unos meses buenísimos para que llegue esta persona, para que llegue ese amor, esa persona que necesitas en tu vida y que esa persona te necesita a ti. Que viva el amor, que vivan las relaciones, que viva el respeto. Este año vas a experimentar muchas cosas. Este año vas a darle sentido a la vida. Este año Capricornio vas a decir, qué bonito es vivir, qué bonito es tener gente buena a tu lado, qué bonito es sentirse querida, querido, qué bonito, qué divino es amar y ser correspondido. Un año muy bueno para ti, Capricornio. Estoy de los signos las lecturas que he hecho, este es como que el mejor, que lo sepas. Para aquellos Capricornios, vuelvo y repito, que no tienen pareja, llega alguien nuevo, que no tienen personita especial, llega alguien nuevo, mes de febrero y mes de agosto. Oye, Jorge, ¿qué pasa? ¿Que tengo que esperar hasta febrero y hasta agosto para que me llegue un nuevo amor? No, serán los meses más activos para tu vida sentimental, ¿vale? Bueno, mis amores, oye, ¿por qué no? Ya que estamos aquí, las tengo acá, vamos a sacarte un mensaje de los ángeles del amor. Pero en este caso quiero que seas tú quien puedas elegirlo. Con tu propia energía, con tu vibra. Quiero que me digas cuál de estas cartas te gusta más. Izquierda, derecha o centro. Voy a empezar por el lado izquierdo. Y el lado izquierdo dice así. Factores religiosos. Su vida amorosa sufre la influencia de su religión y de su camino espiritual. Personas que tengan dolor de cabeza, personas que se le olviden mucho las cosas y personas que tengan problemas y dificultad a la hora de dormir y que incluso por la noche te pique el cuerpo, personas que deben hacerse un chequeo espiritual rápido, porque personas que tienen brujería, personas que tienen brujería y más, si está teniendo problemas con su pareja, más rápido aún si su pareja está cambiando, no lo conoce y tiene estos tres síntomas y ha elegido esta carta, debe hacerse un chequeo inmediatamente. Lado derecho nos dice así, abra su mente. Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. Hay muchas veces que pensamos o decimos, no, es que quiero conocer a alguien así, quiero que esta persona tenga estas cualidades, quiero que que tenga músculo, que tenga cabello, que se vista así, que use un perfume tal. No, amiga, amigo, no, 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 no. Usted enamórese de una persona que le respete y una persona que sea trabajadora. Una persona que sea trabajadora y una persona que le quiera hará todo lo posible por darle a usted lo que necesita o lo que usted desee. Y la carta del centro nos dice atracción. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud.
Ay, Jorge, que no consigo a alguien que me quiera, no conozco a nadie. Pero hija, ¿cómo vas a conocer a alguien? Si sales a esa calle y te echan un piropo y volteas así con una mirada asesina, no das oportunidades a que las personas te quieran. O sales de tu casa así, toda greñuda que ni siquiera te pasas el peine, ni siquiera te das una pinturita. Venga, mis amores, muchachos también, ustedes con esos cabellos así, arréglense, pónganse guapas, pónganse guapos, porque no sabes si el día de mañana que salga vas a poder conseguir a tu alma gemela, la persona con la que vas a compartir los restos de tu día. Te deseo un excelente año 2023. Ya veo que lo vas a tener, sí, pero aparte de verlo, también te lo deseo y espero que te suscribas. No, espero no. Suscríbete a este canal. Este es el mejor canal de Tarot, sí, y lo hablo así con propiedad. Así que, mis amores, me despido de ustedes, por supuesto, y desde luego, no sin antes enviarles mil bendiciones. Adiós.